Mateo Rodríguez tenía 17 años y enfrentaba la decisión más grande de su vida, decir la verdad o obedecer las órdenes de su familia. Sabía lo que había pasado en la estación de metro de Times Square. Su hermano Diego había empujado a Li Wei a las vías. No fue exactamente un accidente. Diego había atacado a Mateo con rabia, Mateo había esquivado, y el movimiento descontrolado de Diego había golpeado a Li Wei. Li Wei había muerto. Pero ahora, en la sala de estar de su familia, pasada la medianoche, su madre Patricia, abogada, y su padre Roberto, empresario, explicaban con lógica fría: Diego está en Columbia, beca completa, facultad de Derecho, el orgullo de la familia. Si dice la verdad, pierde la beca, su futuro desaparece. Tú tienes 17 años, corte juvenil, tal vez unos años de supervisión, luego expediente limpio. Diego tiene 22, corte de adultos, 10 a 20 años de prisión. Roberto añadió: tú no puedes ir a Colombia de todos modos, Mateo. Pero Diego sí puede. El futuro de la familia está en Diego. Tú debes sacrificarte. Mateo, siempre el hijo de segundo plano, siempre en la sombra de Diego, el hijo promedio de la familia. Y ahora le pedían mentir por su hermano, asumir la culpa de la muerte de un hombre, sacrificar su propia juventud. Patricia, no hay testigos, no hay cámaras. Solo tu declaración. Dirás: fue un accidente, perdí el control. Simple. Diego, sentado en la esquina, llorando: Mateo, por favor, te compensaré todo, lo juro. Y Mateo, de 17 años, incapaz de enfrentarse a su familia, aceptó. Llevaba un año en detención juvenil. Pero el verdadero castigo no era la prisión, era vivir una mentira cada día mirándose al espejo. Antes de que comience esta historia, déjanos un comentario: ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Si crees en la justicia y la igualdad, comparte esta historia y suscríbete a nuestro canal. Juntos podemos hacer una voz más fuerte. Era sábado, 23 de noviembre de 2024, y Nueva York experimentaba uno de esos días fríos de otoño tardío donde el sol se ponía temprano y las calles se llenaban de gente apresurándose a casa antes de que la oscuridad completa cayera sobre la ciudad. En el corazón de Manhattan, la estación de metro Times Square 42nd Street bullía con su caos habitual: turistas, trabajadores nocturnos, estudiantes, todos convergiendo en las plataformas subterráneas, esperando trenes que los llevarían a sus destinos. La familia Rodríguez era lo que muchos considerarían el ejemplo de éxito del sueño americano para inmigrantes latinos. Roberto Rodríguez, de 53 años, había emigrado de México a Estados Unidos a los 20 años con solo 500 pesos en su bolsillo. Había trabajado incansablemente, había construido un negocio exitoso de importación-exportación y ahora vivía en un condominio espacioso en el Upper East Side de Manhattan. Su esposa Patricia, de 50 años, también de origen mexicano, era abogada corporativa en una firma prestigiosa. Juntos habían criado 2 hijos en Estados Unidos, dándoles todas las oportunidades que ellos nunca habían tenido. Diego Rodríguez, de 22 años, era el hijo mayor y la joya de la corona de la familia. Desde niño había sido excepcionalmente inteligente, había obtenido calificaciones perfectas en la escuela secundaria, había sido capitán del equipo de debate, había sido aceptado en Columbia University con una beca completa. Ahora estaba en su segundo año de la Facultad de Derecho de Columbia, con un GPA de 3.9, ofertas de pasantías de bufetes de abogados de élite, y un futuro brillante que parecía garantizado. Roberto y Patricia hablaban de Diego con orgullo constante: nuestro hijo el abogado, Diego en Columbia, el futuro de nuestra familia. Mateo Rodríguez, de 17 años, era el hijo menor y el otro hijo. No era que Mateo fuera un mal estudiante, mantenía un promedio de B, estaba en el club de fotografía, tenía amigos. Pero en comparación con Diego, Mateo siempre había sido eclipsado. Donde Diego era brillante académicamente, Mateo era promedio.
Donde Diego era carismático y confiado, Mateo era tranquilo y reservado. Donde Diego recibía elogios constantes, Mateo recibía tolerancia. Mateo está bien, dirían sus padres. No todos pueden ser como Diego. Pero había algo sobre Diego que la familia no sabía, algo que Diego había escondido cuidadosamente detrás de su imagen perfecta. Tenía un problema de juego. Había comenzado inocentemente en su primer año de universidad, póker con amigos, algunas apuestas deportivas. Pero había escalado. Para su segundo año de derecho, Diego estaba visitando casinos secretamente, apostando en línea, perdiendo cantidades significativas de dinero. Y para mantener su imagen, para evitar que su familia descubriera su adicción, Diego había comenzado a robar de las cuentas bancarias de sus padres, pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. En noviembre de 2024, Diego había robado 15,000 pesos de la cuenta de ahorros de su padre y lo había perdido todo en un fin de semana en Atlantic City. Y Mateo lo había descubierto. Mateo había notado los retiros extraños cuando casualmente había visto la laptop de su padre abierta con la banca en línea visible. Había confrontado a Diego en privado. Diego había admitido todo, el juego, el robo, las deudas. Le había rogado a Mateo que no dijera nada. Lo compensaré todo, lo prometo, solo dame tiempo, puedo arreglarlo. Pero Mateo sabía que era serio. $15,000 no eran poca cosa. Diego no estaba arreglándolo, estaba empeorando. Mateo había decidido que tenía que decirles a sus padres. El 23 de noviembre, la familia Rodríguez había tenido una cena en casa de los abuelos en Queens. Diego y Mateo habían viajado juntos en metro de regreso a Manhattan. En el tren, Mateo le había dicho a Diego su decisión. Voy a decirles a mamá y papá esta noche. Necesitas ayuda, Diego. Esto está fuera de control. Diego había entrado en pánico. No puedes hacer eso. Me echarán de la casa. Perderé mi beca. Mi vida terminará. Tu vida terminará de todos modos si sigues así, había respondido Mateo. Necesitas ayuda profesional. No necesito que un niño de 17 años me diga lo que necesito. Diego había elevado la voz, atrayendo miradas de otros pasajeros. No soy un niño. Y soy tu hermano. Y voy a ayudarte aunque no quieras. La discusión había continuado mientras salían del tren en Times Square 42nd Street para hacer transbordo. En la plataforma, lejos de la mayoría de los pasajeros, la discusión se había intensificado. No te atreverás a decirles. Diego había gritado, su rostro rojo de ira y miedo. Tengo que hacerlo. Es lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Destruir mi futuro es lo correcto? Tú estás destruyendo tu propio futuro. Yo solo estoy tratando de salvarte. Y entonces Diego había perdido el control completamente. La combinación de pánico, vergüenza, adicción y rabia había culminado en un momento de violencia explosiva. Diego había agarrado a Mateo por la camisa y lo había empujado con fuerza. Pero Mateo, más joven y con mejores reflejos, había dado un paso lateral. El empujón de Diego, con todo su momentum e intención de golpear a Mateo, había fallado su objetivo. Y en su lugar, Diego había chocado directamente con Li Wei. Li Wei era un ingeniero de software de 28 años de Shanghái, China, que había estado trabajando en Nueva York durante 3 años. Esa noche estaba regresando a casa después de visitar a amigos en Brooklyn. Había estado de pie cerca del borde de la plataforma, mirando su teléfono, esperando el tren N. Cuando Diego chocó con él con fuerza completa, Li Wei no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo fue lanzado hacia adelante, por encima del borde de la plataforma, cayendo 2 metros hacia abajo a las vías del tren. Durante 3 segundos, hubo silencio absoluto. Diego congelado en horror. Mateo con la boca abierta en shock. Li Wei en las vías, tratando de ponerse de pie, desorientado.
Y entonces las luces del tren aparecieron en el túnel. Tren. Tren entrando. Alguien gritó. Li Wei miró hacia arriba, vio las luces acercándose, intentó arrastrarse hacia la plataforma. Pero era demasiado tarde. El conductor del tren vio el cuerpo en las vías, frenó de emergencia con un chirrido ensordecedor de metal contra metal. Pero a 45 millas por hora, los trenes no se detienen instantáneamente. El impacto fue inevitable. La gente en la plataforma gritó, se dio vuelta, cubrió los ojos de los niños. El tren se detuvo finalmente, 50 metros más adelante. Y Li Wei quedó debajo. Diego estaba de pie, completamente inmóvil, su rostro pálido como papel. Mateo estaba temblando incontrolablemente, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué hiciste?, susurró Mateo. ¿Qué hiciste? Diego no respondió. Simplemente miraba fijamente las vías. El caos estalló. Alguien presionó el botón de emergencia. Otros llamaron al 911. La policía del metro llegó corriendo. Los paramédicos llegaron. Pero todos sabían que era demasiado tarde. Li Wei había muerto en el impacto. En medio de la confusión, Diego agarró a Mateo del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué? No, tenemos que decirle a la policía. Nadie vio exactamente qué pasó. Había tal vez 8 personas en esta parte de la plataforma y todas estaban mirando sus teléfonos. Nadie puede decir con certeza quién empujó a quién. Tenemos que irnos antes de que la policía comience a hacer preguntas. Diego, un hombre acaba de morir. Y decirle a la policía que yo lo empujé no lo traerá de vuelta. Solo arruinará mi vida. Vamos. Diego arrastró a Mateo a través de la multitud hacia la salida. Nadie los detuvo, en el caos, 2 jóvenes latinos dejando la escena no se destacaban. Subieron las escaleras, salieron a la calle, caminaron rápidamente 3 cuadras antes de que Diego finalmente se detuviera, apoyándose contra un edificio, hiperventilando. «Oh Dios, oh Dios, oh Dios», Diego repetía una y otra vez. «Diego, tenemos que regresar. Tenemos que decirle a la policía que fue un accidente. No querías empujarme a mí, no querías golpearlo a él, fue un accidente. No fue un accidente. Yo te empujé. Con intención de hacerte daño. Eso es asalto. Y él murió. Eso es homicidio involuntario, mínimo. 10 años de prisión, Mateo. 10 años. Pero. No. Vamos a casa. Vamos a hablar con mamá y papá. Ellos sabrán qué hacer. A las 11:45 de la noche, Diego y Mateo entraron al condominio familiar. Roberto y Patricia acababan de regresar de Queens. Cuando vieron los rostros de sus hijos, Diego pálido y sudoroso, Mateo temblando y llorando, supieron instantáneamente que algo terrible había pasado. ¿Qué pasó?, preguntó Patricia bruscamente. Diego les contó todo. El argumento sobre el dinero robado. El empujón. Li Wei. El tren. La muerte. Patricia, la abogada, inmediatamente cambió a modo de análisis legal. Se sentó en el sofá, con las manos juntas, pensando. ¿Había cámaras de seguridad?, preguntó. No lo sé, dijo Diego. ¿Testigos que puedan identificarlos específicamente? Tal vez 8 personas en esa parte de la plataforma. Todos estaban con sus teléfonos o mirando hacia otro lado cuando pasó. En el caos después, nos fuimos. No creo que nadie nos haya visto claramente. Patricia asintió lentamente. Roberto escuchaba, su rostro mostrando horror pero también, cálculo. Diego, dijo Patricia finalmente, lo que hiciste fue terrible. Pero fue un accidente. No tenías intención de matar a ese hombre.
Tenías intención de empujar a Mateo en un momento de ira, lo cual está mal, pero ese hombre murió por pura mala suerte de estar de pie en el lugar equivocado. Lo sé, sollozó Diego. Lo sé y me siento horrible. Pero, continuó Patricia, su voz volviéndose más fría, el sistema legal no siempre distingue entre intención y resultado. Tú empujaste, un hombre murió. Eso es homicidio involuntario. Probablemente te darían 8 a 12 años en prisión. Lo sé. Lo cual significa, dijo Roberto, interviniendo por primera vez, que tu vida se acabó. Columbia se acabó. Tu beca se acabó. Tu carrera legal se acabó. Todo por lo que hemos trabajado, todo por lo que tú has trabajado, terminado. Pero es lo correcto, dijo Mateo en voz baja. Diego tiene que enfrentar las consecuencias. Patricia y Roberto miraron a Mateo. Y en ese momento, Mateo vio algo en los ojos de sus padres que nunca había visto antes, cálculo frío sobre cuál de sus hijos era más valioso. Mateo, dijo Patricia lentamente, déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si tú dijeras que lo empujaste? ¿Qué? Pero yo no. Lo sé. Pero piénsalo. Tú tienes 17 años. Menor de edad. Serías procesado en corte juvenil. Para homicidio involuntario juvenil, especialmente si es tu primer delito, probablemente recibirías 2 a 3 años en un centro de detención juvenil, tal vez seguido de libertad condicional. A los 21 años, tu expediente podría ser sellado. Podrías tener una vida normal después. ¿Me están pidiendo que mienta? Que asuma la culpa de algo que Diego hizo. Te estamos pidiendo que salves a tu hermano, dijo Roberto. Y que salves a esta familia. Diego tiene futuro, Mateo. Un futuro brillante. Colombia, una carrera legal, la capacidad de hacer el bien en el mundo. Tú, Roberto se detuvo, buscando las palabras. ¿Yo qué? Preguntó Mateo, su voz quebrándose. Tú eres un buen chico, Mateo. Pero seamos realistas. Tus calificaciones son promedio. Probablemente irás a una universidad estatal, tendrás un trabajo normal, vivirás una vida normal. No hay nada malo en eso. Pero Diego puede ser algo especial. Diego puede hacer una diferencia real. Así que soy prescindible, dijo Mateo amargamente. No prescindible, dijo Patricia. Pero, más capaz de absorber esto. Unos años en detención juvenil no destruirían permanentemente tu vida de la manera que destruiría la de Diego. Diego, que había estado sentado con la cabeza entre las manos, finalmente habló. Mateo, lo compensaré todo. Lo juro. Cada día de esos 2 o 3 años, trabajaré para compensártelo. Te debo mi vida. Y pasaré mi vida pagándote. Mateo miró a su hermano. El hermano al que siempre había admirado. El hermano en cuya sombra siempre había vivido. El hermano que ahora le pedía que sacrificara su libertad, su juventud, su inocencia. Y Mateo, de 17 años, que nunca había podido decir no a su familia, que siempre había sido el buen chico, que siempre había puesto las necesidades de Diego primero, encontró que no podía decir no ahora. Está bien, susurró. Lo haré. A las 8 de la mañana del domingo, 24 de noviembre, Mateo Rodríguez entró a la estación de policía del distrito 18 del NYPD con sus padres. Le dijo al detective de turno que necesitaba reportar un accidente de la noche anterior en Times Square 42nd Street. El detective lo llevó a una sala de interrogación. Mateo, con su declaración cuidadosamente preparada por su madre la abogada, dijo. Mi hermano y yo estábamos discutiendo en la plataforma. Estaba enojado, no estaba pensando. Lo empujé. Pero él se movió. Y yo, accidentalmente golpeé a otra persona. Un hombre. Y él cayó.
No vi lo que pasó después porque mi hermano me sacó de allí. Pero esta mañana vimos las noticias. Y sé que ese hombre murió. Y fue mi culpa. El detective tomó notas. Hizo preguntas. Mateo siguió el guión. ¿Qué tan fuerte empujaste? No lo sé. Estaba enojado. Creo que bastante fuerte. ¿Viste al hombre antes de empujarlo? No claramente. Todo pasó muy rápido. ¿Tu hermano puede confirmar esto? Sí. Él estaba allí. Diego fue llamado para dar su declaración. Como testigo, confirmó la historia de Mateo. Mi hermano menor y yo estábamos discutiendo. Él perdió el control y me empujó. Yo me moví. Él accidentalmente golpeó a otra persona. Fue un accidente terrible. Mateo está destrozado. La investigación continuó durante días. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero la cámara específica que habría capturado el incidente había estado fuera de servicio por mantenimiento. Entrevistaron a los testigos, pero ninguno había visto el momento exacto del empujón claramente. Todo lo que podían confirmar es que dos jóvenes latinos habían estado discutiendo, hubo algún tipo de altercado físico, y luego Ligüey estaba en las vías. Mateo fue acusado de homicidio involuntario juvenil. Porque era menor, su nombre no fue publicado públicamente. Su caso fue manejado en corte de familia. El abogado defensor que Patricia contrató trabajó para un acuerdo de culpabilidad. Mateo se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida de 24 meses en un centro de detención juvenil seguido de 3 años de libertad condicional. El 2 de diciembre de 2024, Mateo fue sentenciado. Fue transferido a Horizon Juvenile Center en el Bronx. Diego regresó a Colombia. Continuó sus estudios de derecho. Nadie en la escuela sabía lo que había pasado. Para ellos, Diego era simplemente el brillante estudiante de derecho de siempre. Pero por dentro, Diego se estaba desmoronando. Cada noche, veía el rostro de Ligüey cayendo a las vías. Cada noche, veía a Mateo siendo llevado esposado. Cada noche, la culpa lo comía vivo. Visitaba a Mateo cada fin de semana en Geraisen. Las visitas eran dolorosas, Mateo estaba tranquilo, resignado, pero sus ojos habían perdido algo. La inocencia, tal vez. La confianza en su familia, definitivamente. Para marzo de 2025, Diego estaba experimentando ataques de pánico severos. Sus calificaciones comenzaron a caer. Sus profesores notaron su deterioro. Uno de ellos, la profesora Sarah Chan, quien enseñaba ética legal, lo llamó a su oficina. Diego, estás claramente pasando por algo serio. ¿Quieres hablar de ello? No puedo, había dicho Diego. Bueno, si alguna vez necesitas ayuda, mi puerta está abierta. El 15 de mayo de 2025, la profesora Chen presentó un estudio de caso en clase. Un hombre comete un crimen. Su hermano menor, para protegerlo, se declara culpable del crimen y va a prisión. El hombre culpable continúa su vida, se convierte en abogado, tiene éxito. ¿Cuál es su obligación ética? ¿Debe confesar, sabiendo que destruirá su carrera pero liberará a su hermano? ¿O debe permanecer en silencio, honrando el sacrificio de su hermano? Diego se sentó en clase, escuchando el caso, y algo dentro de él se rompió. Se puso de pie en medio de la conferencia, lágrimas corriendo por su rostro. Yo soy ese hombre. Mi hermano está en prisión por algo que yo hice. Y no puedo vivir con eso más. La clase quedó en silencio. La profesora Chen, sorprendida pero compuesta, dijo: Diego, ven a mi oficina después de clase. En su oficina, Diego le contó todo. Ligüey. El empujón. La familia obligando a Mateo a confesar. Los últimos 6 meses de mentiras. La profesora Chen escuchó en silencio. Luego dijo: Diego,
tienes dos opciones. Ve a la policía ahora mismo y confiesa. O yo iré en tu lugar. Pero esto no puede continuar. Diego asintió. Lo sé. Iré. Esa tarde, Diego Rodríguez entró a la estación de policía y confesó. Cada detalle. El dinero robado. El argumento. El empujón. Li Wei. La coerción familiar sobre Mateo. La policía arrestó a Diego inmediatamente. También arrestaron a Roberto y Patricia Rodríguez por obstrucción de la justicia y coerción de un menor. Mateo fue liberado de Geraicen al día siguiente. El caso se convirtió en noticia nacional. Familia adinerada obligó al hijo menor a asumir la culpa por la muerte causada por el hermano mayor para proteger su beca de Columbia. Diego fue juzgado como adulto. Se declaró culpable de homicidio involuntario. Fue sentenciado a 8 años en prisión estatal. Roberto y Patricia fueron condenados por obstrucción de la justicia. Roberto recibió 3 años, Patricia 4 años debido a su estatus como abogada. La familia de Li Wei presentó una demanda civil contra la familia Rodríguez. Ganaron un acuerdo de 2.3 millones de pesos. Los Rodríguez tuvieron que vender su condominio, liquidar los negocios de Roberto, declararse en bancarrota. Y Mateo, ahora de 18 años, quedó solo. Legalmente emancipado. Financieramente arruinado. Emocionalmente devastado. 6 meses después, Mateo visitó a Diego en la prisión de Sing Sing. Se sentaron frente a frente, separados por vidrio, hablando por teléfonos. No tienes que venir, dijo Diego. Lo entendería. Eres mi hermano, dijo Mateo en voz baja. Soy el hermano que destruyó tu vida. Tú no la destruiste. Mamá y papá la destruyeron. Tú simplemente te dejaste llevar. Te debo disculpas que nunca serán suficientes. No quiero disculpas, Diego. Quiero que entiendas algo. ¿Qué? Yo te admiraba. Toda mi vida, te admiré. Pensé que eras perfecto. Pensé que si podía ser aunque sea un poco como tú, valdría algo para esta familia. Diego comenzó a llorar. Mateo. Pero no eres perfecto. Eres humano. Cometiste errores. Errores terribles. Y en lugar de enfrentarlos, dejaste que yo los pagara. Y eso es lo que nunca podré perdonar. No el empujón. No el accidente. Sino el dejarme ir a prisión sabiendo que yo era inocente. Lo sé. La familia de Li Wei perdió a su único hijo. Yo perdí mi inocencia. Tú perdiste tu futuro. Mamá y papá perdieron todo. Y todo porque nadie tuvo el coraje de hacer lo correcto en el momento. Si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes, dijo Mateo. Ninguno de nosotros puede. Así que tenemos que vivir con esto. Para siempre. Podrás alguna vez, no perdonarme, no merezco eso, pero, ¿podrás alguna vez mirarme sin odio? Mateo estuvo en silencio por mucho tiempo. Luego dijo. No te odio, Diego. Te compadezco. Porque pasarás el resto de tu vida sabiendo que un hombre inocente murió, tu hermano fue a prisión y tu familia fue destruida. Y todo podría haberse evitado si hubieras tenido el coraje de decir la verdad. Diego asintió, lágrimas cayendo libremente ahora. Por favor, dile a la familia de Li Wei que lo siento. Cada día. Sé que no significa nada, pero por favor díselo. Ya lo hice, dijo Mateo. Los conocí. Su madre, su padre. Volaron desde Shanghái. Les dije lo que realmente pasó. Les dije que Li Wei murió porque mi familia valoró una beca universitaria más que la verdad. Les dije que lo sentía, aunque yo no lo empujé, porque yo fui parte del encubrimiento durante 6 meses antes de que tú confesaras. ¿Qué dijeron? Dijeron que ninguna disculpa traerá de vuelta a su hijo.
Pero dijeron que aprecian que finalmente dijeras la verdad. Y dijeron que esperan que otras familias aprendan de esto, que ningún éxito vale más que la integridad. Que ninguna beca vale más que una vida. Diego puso su cabeza en sus manos y sollozó. Mateo lo observó por un momento, luego colgó tranquilamente el teléfono y se fue. No volvería a visitar por mucho tiempo. Porque algunas heridas, sin importar cuánto tiempo pase, simplemente no sanan. Y algunas traiciones, sin importar cuán sinceras sean las disculpas, no pueden ser perdonadas. Solo pueden ser vividas. Cada día. Para siempre.